Sabemos que es muy común que te hagan llamadas misteriosas, de números desconocidos, repetitivos, tal vez números del extranjero. Cuidado, son muchas las causas, pero la causa final es la más terrorífica. Ya lo había dicho, digamos, una llamada que pretende estafarte. Se hacen pasar por instituciones bancarias, por empresas de ventas, etc. Y son números de conmutador muy repetitivos. Y te van a pedir datos bancarios, no los des. Llamadas de delincuentes. Roban o compran bases de datos donde tienen tus datos, incluso bancarios, que pretenden, pues, hackearte o sacarte información o que les des tu número de tarjeta con los códigos de verificación, etcétera, para vaciar tus cuentas. O simplemente un link que te mandan para que lo abras con engaños y bueno, todos tus datos van a una base y ellos hacen de las suyas. No caigas, ninguna institución bancaria te va a marcar. Y ya lo dije, tampoco las aerolíneas. Es una estafa, desconfía. Instituciones que personal mañoso de las mismas vende las bases de datos, todos los datos, e incluso empleados de bancos también, a delincuentes que saben cuánto tienes en cuenta. ¿Qué quieren? Pues quitarte tu dinero. O quieren que les des datos muy específicos e incluso de familiares. ¿Para qué? Pues para que seas víctima de un delito. No te dejes. Desconfía de cualquier número que no conozcas, sobre todo si varían o vienen del extranjero, por lo regular de Estados Unidos y de Reino Unido. Y sabes que esas llamaditas las hacen desde prisión. No te asustes. Hay llamadas que se hacen pasar por un familiar, por un primo que está en Estados Unidos. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Hola, comadre, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Oye, comadrita, fíjate que ando necesitado de un dinerito. Mi primo ya va para allá. No caigas. Estafas finalmente. Que también puede ser una especie de extorsión. Si tienes tú un negocio, te pueden llamar y pedirte dinero a cambio de que no te haga nada. Soy de tal organización criminal y te estoy vigilando. No tengas miedo. Por lo regular esas llamadas son de prisión. La mayoría de las llamadas son de prisión. Y otras pues son telemarketings de mañosos que son estafas. Conmutadores que salen a varios números parecidos, pues para ofrecerte un viaje y tú caes. No lo hagas. Este tipo de llamadas es, digamos, de gente obsesionada contigo. Puede ser un ex o una ex, o un vecino, o un socio, o alguien que te conoce y tiene tu número y solo te habla para molestar, para infundir terror, para crear controversia en ti. Digamos, una especie de conspiración de que, híjole, ya me tienes harto. No te asustes, bloquéalos. Sirve en tu teléfono que marques el spam. Hace mucho no había la tecnología que hay ahora. Bueno, estos son viejitos, fueron míos, pero ejemplo con ellos. Pero la última es la más terrorífica. Llamadas del más allá. Y en eso me voy a centrar ahora. ¿Por qué llamadas del más allá? Y esta historia comienza así. En 1988, una señora cuenta lo siguiente. Tenía un teléfono de esos de, ya sabes, de disco, que marcabas el 0, el 9 y etcétera. Recibía llamadas muy extrañas. Ella solía contestar y se escuchaba del otro lado que alguien respiraba. Sí, no le di importancia a la primera semana. Ella decía, mi esposo ha de andar de canijo, ha de tener un amante, una novia, no sé. Lo encaró, investigó y el esposo le dijo, no, yo no tengo nada, te lo juro. Bueno, el chorro de siempre. Quizás no tuvo nada, pero le seguían marcando. Hasta que un día insultó a la persona que estaba del otro lado. Déjame de molestar, tal por cual. Le dijo hasta lo que no. Bueno, pero resulta que un día, exactamente a las 12 de la noche, recibió una llamada en su teléfono antiguo, de esos de disco. Para las nuevas generaciones que no los conocieron, aquí te dejo uno. Hacían más o menos en los 80s. Unos color beige, verdecito, pistache. Estos eran.
Recibí una llamada a las 2 en punto. La señora ya estaba dormida, el esposo también, y dijo, ahora sí me las van a pagar. Era tal la desesperación de la señora que desconectaba el teléfono todas las noches, pero en esa ocasión lo había dejado conectado. Se paró y contestó suavemente, de manera que la otra persona no se diera cuenta que estaba ella contestando. Se puso la bocina, el auricular al oído y se concentró en lo que oía. Cerró los ojos y en eso se empezó a escuchar estática en la bocina. Ya no había ruido alguno, eran las 12. En 1988, en ese fraccionamiento todo muy tranquilo, y empezó a oír una voz femenina que le decía lo siguiente: cuidado, soy la ex de tu marido. Quiero prevenirte. Me llamo Lourdes. Yo ya no estoy en este plano, pero tu marido está haciendo cosas terribles. Yo te prevengo. Y si tú quieres tomarlo, préndeme una veladora. Y si no lo quieres tomar, sigue con él. Y colgaron. La señora obviamente se asustó demasiado. ¿Por qué me dijo esta persona eso? Inmediatamente pensó, este tiene un amante y me quiere aterrorizar. Lo despierto, ¿qué hago? La señora guardó la calma, estaba muy pero muy asustada. Y empezó a rezar una oración que le había enseñado su abuelita, que se llama la Magnífica. Yo no la conozco honestamente, pero es una oración muy poderosa. Si alguien la sabe, pónganla ahí. Yo la verdad la desconozco, pero es una oración larga, pero muy potente. Se la sabía de cabo a rabo. La rezó y al otro día lo confrontó y le dijo, dime la verdad, ¿tienes un amante? Se llama Lourdes. El señor se quedó blanco y le dijo, te tengo que confesar algo. Tuve una novia hace años, de ese nombre, pero ya no más, ni siquiera la he visto. Tiene 15 años o 20 que no la veo. Nosotros llevamos 12 años de casados. 1988, amigos. Pero a la señora no le quitabas esa duda e ella iba a investigar. Un día siguió a su marido hacia su despacho. Él era contador y tenía su despacho por la zona del centro, por Garibaldi, por la zona de mariachis. Justo ahí, la señora actuó normal y lo siguió. Como pudo, lo siguió. El señor tenía un coche Atlantic. Aquí se los dejo para las nuevas generaciones, de la Volkswagen, muy buenos. El señor se iba todos los días, bien tempranito, de corbata y bien perfumado. Así se usaba, los zapatos pulcros, porque eso sí, en la época tenías que estar como Catrín. Era contador, finalmente. La señora lo siguió hasta su despacho y, oh sorpresa, el señor tenía un amante, pero no era la tal Lourdes. Era un amante joven que le estaba quitando todo el dinero, sí, así como lo oyes. Y no es por hablar mal de la mujer, simplemente esta chica de la época, pues lo estaba estafando al señor. Digamos, el señor ya grande, cuarentón, embobado, ilusionado con una chica de 22, muy guapa de la época. Se usaban los peinados chinos, las faldas largas, las botas altas, una moda que ha regresado. Pero bueno, centrémonos en esto. Lo cachó y ahí mismo lo encaró. El señor asustado porque finalmente sí quería de alguna manera a su familia, pero pues también andaba de loco. La tuvo que cortar en las narices de la esposa porque le dio a elegir, o ella o yo, o esta niña o yo. El señor finalmente eligió a la esposa y se regresaron juntos ese día. El señor le suplicaba, ya no sabía cómo bajarle el sol, la luna y las estrellas para que lo perdonara. Incluso le dijo, vamos a la basílica y ahí te voy a jurar que jamás te voy a engañar. El señor le dijo, ¿cómo supiste? Y la señora le dijo, me dijo una tal Lourdes. El señor le dijo, no estés jugando, ¿quién te dijo? ¿Quién de mis amigos te dijo? Esa fue una ex. Pausa ahí.
¿Qué le pasó a la tal Lourdes? Que le habló por teléfono para advertirla de este infiel. La tal Lourdes fue una secretaria, la primer secretaria que tuvo este señor, y lamentablemente falleció en un accidente en la México-Cuernavaca, cuando todavía no estaba la pista, cuando la pera era muy peligrosa, todavía lo es por los motociclistas. En esa época, esta primer secretaria llamada Lourdes se había ido un fin de semana de fiesta. En aquella época se acostumbraba a ir mucho a lo que es Tequesquitengo, al lago. Esta chica fue con un grupo de amigos, se voltearon y lamentablemente ahí quedó. Pero quiso advertir a su esposa porque era una buena mujer, una buena mamá, una buena ama de casa, y del más allá le advirtió. ¿Y saben por qué se fue esta chica, Lourdes, a Cuernavaca? Porque el Señor la había decepcionado, porque el Señor había conocido a su actual esposa y andaban de novios, y nunca se lo dijo. Y esa tal Lourdes, que fue su secretaria, en verdad lo amaba, y de decepción se fue con sus amigos a reventarse a Cuernavaca, y ahí quedó. Y esa alma en pena sentía la obligación de advertirle a la señora que su esposo andaba de loco. Llamadas del más allá, así como lo oyen, amigos. ¿Cuántas veces no escuchas sonar tu teléfono, contestas y se oye estática? Creo que es la más tenebrosa. Las demás ya te las dije y sabes quitártelas, mándalas a spam. Pero esas llamadas misteriosas, mejor córtalas y reza una oración. Si eres creyente, en lo que tú creas, pero hazlo. Y miren este telefonito. Por increíble que parezca, servía muy bien. Creo que la pila le duraba hasta 2 días. Miguelónimus, el cuarto de los misterios, llamadas misteriosas.